Un cordial saludo a todos los que están inscritos a este curso de teología. Hoy es nuestra segunda clase, se llama La vida devocional y espero que pasemos unos momentos muy agradables. Les saluda su pastor Eduardo Romero y amigo de cada uno de ustedes. Vamos a darle iniciar eh, este corto audio sobre la segunda clase que se llama Vida devocional. Bueno, entonces vamos a darle iniciar. Primero iniciemos qué es la vida devocional. Una pequeña definición nos comenta que es un momento especial del día dedicado a la comunión con Dios y el descubrimiento de su palabra mediante la meditación y la oración. Cuando se menciona la palabra meditación, no es como la gente lo está tomando en estos últimos tiempos, que es dejar la mente en blanco o cosas así parecidas, no. La meditación es el estar pensando en lo que se leyó. Cuando una persona tiene un tiempo libre y puede estar constantemente meditando, recordando constantemente en ese versículo o en esa palabra que el Señor le dio. Más la nueva era o esos últimos tiempos de las nuevas religiones dicen que el meditar es dejar la mente en blanco. Y eso lógicamente pues no está bien delante de la presencia del Señor porque es muy difícil dejar la mente en blanco, porque llegan muchos pensamientos y muchas cosas, pero la verdadera meditación es pasar tiempo pensando en lo que el Señor nos habló a través de su palabra en ese momento, en la mañana, en la noche o en la madrugada. Como les comenté anteriormente, en la definición es claramente que es pasar un tiempo dedicado a la comunión con Dios. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada. Ya depende, no hay como un horario definido para que la persona tenga que estar ahí. Lo importante es que es un momento dedicado a la comunión con Dios. Esa es la definición que podemos encontrar en cuanto que es un devocional. Tanto como la palabra vida devocional ya significa que es una vida consagrada y dedicada a la comunión con Dios. Por eso dice vida devocional, porque es cuando una persona completamente entrega su vida a la comunión directamente con Dios. Y devoción porque es algo que es diario, es algo que se entrega culto, se rinde homenaje a lo que aquí en este caso en el cristianismo es rendirle un tiempo especial de nuestra vida de devoción a Dios. Ya cuando una persona se vuelve devota, es algo que se le rinde homenaje, exaltación a lo que sea. Pero aquí en el cristianismo es hacia el Señor, hacia nuestro Dios. Cuando vamos a hablar de un tema, es muy importante poder saber qué es el tema que se está tratando. Pero para poder saberlo muy bien, es bueno mirar qué no es. Así sabemos realmente qué se es. Cuando uno normalmente va a mirar un tema en específico, es bueno hacernos la pregunta, ¿qué no es? Para saber qué sí es. Entonces, para preguntarnos qué no es un devocional. Para saber si lo que hacemos, si es lo que necesitamos. Un ejemplo, si vamos a comprar un balón, la primera vez debemos saber qué no es para comprar lo que realmente sí es. Entonces, con este ejemplo, cuando una persona quiere comprar un balón, ya sea de básquetbol o de algún deporte, tiene que primero saber qué no es para saber qué lo que va a comprar. Igual, cuando decimos que vamos a hacer un devocional, necesitamos saber qué no es para cuando lo estemos haciendo, sepamos que realmente sí es para hacerlo como la palabra del Señor lo, lo ordena. En muchas iglesias no se habla mucho sobre este tema, sobre qué es un devocional o qué es la vida devocional, porque solamente se le dice a la persona ore, pero hacer un devocional es algo muy importante porque edifica su vida espiritual para que la persona tenga frutos
como dice en la palabra del Señor, que en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto, y fruto que en abundancia. Por eso es muy importante que la persona cuando hace un devocional lo haga de acuerdo como es la palabra del Señor. Aquí lo vamos a ver paso por paso. Lo primero que todo debemos determinar unos pequeños pasitos. El primer paso que podemos tener es tener un cuaderno de notas o una libreta. No sé cómo le dirán en los diferentes países que nos escuchan, pero normalmente es un cuaderno, una libreta, lo que tengas a la mano donde puedas tomar apuntes. Y segundo es determinar un lugar y una hora. La hora sí es muy importante porque hay personas que dicen, bueno, voy a sacar tiempo cuando tenga mis días libres, de parte de mi trabajo, que me den de pronto unos días libres y ahí sí voy a dedicarme a buscar al Señor, sacar un tiempo de devocional para poder tener intimidad con el Señor y leer su palabra y edificar mi vida. Pues claramente es un pequeño error que se comete normalmente aquí en el cristianismo, porque uno tiene que determinar un día y una hora y tiene que ser constante. Lo importante es que sea en un lugar, no interesa el lugar, puede ser en el baño, puede ser en el segundo piso, si pronto no hay nadie que habite ese lugar, o puede ser el espacio que tú encuentras, el auto, o si tiene la posibilidad en la hora de almuerzo, ir a un espacio donde puedas estar solo, porque eso también es muy importante, poder tener ese momento de devocional donde estemos solos, porque es un espacio en el cual tú vas a tener intimidad con el Señor. Y cuando se habla de intimidad, quiere decir que solamente van a estar dos personas y se van a poder encontrar. Como cuando uno va a estar con su pareja, ya cuando uno está casado, tiene ese momento de intimidad con su pareja, uno no incluye a sus hijos ni a ningún familiar, porque es un momento en el cual se van a compartir momentos especiales. Es igual con el Señor, como dice Mateo 6:6, que cerrada la puerta debemos buscar a nuestro Padre, que Él en secreto estará y nos recompensará en público. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener ese momento de intimidad donde estemos solos, solamente es el Señor y nosotros. Y lógicamente, como les dije anteriormente, un cuaderno. Y tiene que ser algo constante, el lugar y la hora que tú decidas estar allí. Entonces, si tú dices, bueno, tiene que ser todos los días, es algo muy importante. Y la hora, si tú miraras, si es en la mañana, antes de ir al trabajo, o si es en la tarde, en la hora de almuerzo, o si es cuando regreses del trabajo y tengas un tiempo de pasar con el Señor solo o sola, o en la noche cuando termines de hacer los quehaceres de la casa, los quehaceres de los niños, no sé, depende diferente cosas que tengan que realizar, pero tiene que ser un momento en el cual no estés corriendo, que tú dices, tengo que hacer esto rápido, rápido, rápido porque tengo que hacer cosas, no. Ese momento de intimidad con el Señor es un momento en el cual no entras con el celular, no entras con afanes ni con apuros, sino un momento de tranquilidad donde tú vas a poder encontrarte con el Señor y Él te va a hablar a tu espíritu. Eso es lo importante, poder tener ese momento donde tu espíritu se aquieta para poder recibir las direcciones del Señor. Porque un espíritu angustiado no vas a poder recibir la palabra del Señor, el rema, que es la palabra que necesitamos diariamente para saber hacia dónde dirigirnos, hacia dónde podemos caminar confiadamente. Ya cuando tú tienes tu cuaderno y has definido el lugar donde vas a poder estar con el Señor y has definido la hora, si tú dices todos los días va a ser a las 7 de la mañana, te levantarás todos los días con tu cuaderno en ese horario y vas a estar allí. Pueden ser 20 minutos, media hora, el tiempo que tú has destinado donde nadie te va a molestar y tú vas a poder estar confiadamente allí y contarle al Señor tus debilidades, contarle al Señor tus penas, tus dolores
y donde vas a recibir fuerzas de parte del Señor. También, ya apartado de eso, tiene que ser todos los días, como les decía anteriormente. Igual, no podemos nosotros seguir la misma estrategia que tiene el hermano o el pastor, la persona que tú consideras como la persona a seguir, porque cada uno es muy diferente y nos hizo únicos. No podemos nosotros querer seguir la misma manera en que lo hace el pastor, el hermano, el líder, porque Dios nos hizo únicos y cada quien se relaciona muy diferente con el Señor, en el sentido de la manera en que cada quien se presenta delante del Señor. Lógicamente todos sabemos de que debemos orar y gracias al Señor Jesús tenemos la entrada al trono, pero digo de relacionarme con el Señor, hay personas que se expresan de una manera muy diferente y no podemos hacer lo mismo, porque debemos encontrar nuestra propia identidad con el Señor. Lógicamente somos hijos de Dios, pero cada quien tiene su manera de poder expresarse y soltar su espíritu delante del Señor. Debemos ser muy constantes cuando vamos a tomar una vida devocional, porque por eso dice la palabra vida devocional, porque es entregar nuestra vida en devoción de parte del Señor. Satanás va a colocar muchos obstáculos cuando tú quieras colocar un lugar, una hora diaria para poder tener ese tiempo con el Señor. Satanás va a querer poner obstáculos de que los niños empiecen a molestar, el esposo va a empezar a llamarte, tu esposa va a querer que hagas una cosa, que hagas la otra, vas a llegar muy cansado, muy cansada, pero es donde tú tienes que comenzar a hacer morir la carne, para que el espíritu sea el que tome control sobre tu vida. Tienes que ser valiente y esforzado para poder conquistar esas cosas en el espíritu. Por eso dice la palabra del Señor, de que los valientes arrebatarán. Tú tienes que ser un hombre, una mujer valiente para que arrebates esas perlas que el Señor tiene para cada uno. Bueno, vamos a hablar entonces qué se hace en ese tiempo. Ya dimos algunos tips de que llevar una libreta, un cuaderno y qué es un lugar y una hora. Ya también hablamos sobre qué es la definición de qué es un devocional. Ahora vamos a hablar qué se hace en ese tiempo devocional. Vamos a hablar entonces, vamos a llevar nuestra Biblia, que es algo totalmente importante, y vamos a elegir un libro. Como les hablamos en la clase anterior, son 66 libros de la palabra del Señor, que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces tú tienes que iniciar siempre por el orden. Muchas personas aconsejan que tiene que ser primero por los 4 evangelios. Otros aconsejan que por Romanos. Otros aconsejan que por el Antiguo Testamento. Pero para mí, y como consejo les doy, que escojan un libro. Si es posible, inicien con Génesis, para que ustedes empiecen orden en orden y se motiven a llegar a Apocalipsis. Pero si ustedes desean escoger alguno de los evangelios, les aconsejo que inicien por Juan. Juan, que es el apóstol del Señor, que era doctor. Y ahí es donde se expresa mejor toda la vida del Señor, donde hay como mayor claridad de todas las cosas que transcurrieron en la vida del Señor. Entonces para mí Juan es como de los 4 evangelios uno de los más completos. Aunque todos tienen su perspectiva diferente, van a decir lo mismo que es la vida del Señor, pero para mí me parece que Juan es uno de los 4 evangelios más completos. Entonces, si van a iniciar un ejemplo por Génesis, empiecen por el capítulo 1, o si es por Juan, igual, capítulo 1, y todos los días no es correr a leer la palabra del Señor rápido. Tengo que leerme un capítulo, 2, 3 capítulos en esa media hora o en esa hora que escogiste de tiempo para estar con el Señor. No, si vas a leer Juan 1, lee muy lentamente, repetidamente, para que todo el día estés meditando en esa palabra que Dios te va a hablar. Muchas personas dicen, bueno, yo como, empiezo a leer el libro, pongo música de adoración,
voy en ayuno, ¿qué hago? Hoy les digo, principal es llevar un cuaderno, su Biblia, el lugar en el cual van a estar y destinar una hora. Si es todos los días a las 7 de la mañana, todos los días a esa hora. Lo importante es que vayas. Y no vayas es porque sientes o porque no sientes. No, las cosas en el Señor no es porque uno siente, porque el Señor no sentía morir en la cruz, pero lo hizo por amor. Igual nosotros no debemos levantarnos a ese tiempo de devocional, no porque querramos o porque sí siento o porque no siento. Las cosas tienen que hacerse porque es una ordenanza del Señor y poco a poco el Espíritu se va a levantar en ti y va a tomar más fuerza y más control, que la carne no tendrá poder sobre ti y vas a encontrar las riquezas del Señor. Y ahí te deleitarás en el Señor. Entonces lo primero que tienes que hacer es examinar tu vida. Si quieren pueden poner una música de adoración y pueden colocar ahí la música de adoración que más les inspire, que más les guste. Igual tienen que comenzar en ese tiempo directamente a leer la palabra, porque es más importante lo que Dios va a decir a tu espíritu que lo que realmente tú le vas a decir al Señor, porque el Señor ya sabe lo que tú le vas a decir antes de que tú te lo digas a Él. Entonces, en ese momento lee la palabra, medita la palabra y dentro de ti va a surgir muchas cosas que tú te vas a desahogar delante de la presencia del Señor. Y si tienes que subrayar la palabra, hazlo. Si tienen que abrir su Biblia, subráyelo con marcador, con esfero, con lápiz, con un color. La palabra es mejor rayarla, escribirle al ladito o en un cuaderno, si ustedes desean. Pero coloquen la fecha en la que el Señor le dio esa promesa a su vida, para que ustedes reclamen esas promesas que el Señor les ha dado en sus vidas. Igual, para terminar, adoren al Señor. O si usted dice es que mi tiempo es muy corto, tengo una vida muy agitada y no alcanzo a hacer todo ese protocolo de llevar un cuaderno, de llevar una música de adoración. Bueno, lo más importante es que lleves la palabra del Señor y un espíritu dispuesto. Eso es lo más importante y que lo hagas todos los días. Todos los días. Así como lo hacía Daniel. Daniel lo hacía constantemente en la presencia del Señor. Lo hacía constantemente en la presencia del Señor. Tienes que también tú tomar esos hábitos de empezar a buscar la presencia del Señor, ser más sensible a su espíritu, para que vengan cosas nuevas a tu vida y sea más fácil este camino del Señor. Las personas que de pronto tengan un poco más de tiempo, sí que pueden colocar en su cuaderno, hacerse unas preguntas. Cuando lean la palabra, tengan unas preguntas escritas en el cuaderno. Cuando terminen de leer su palabra, en el transcurso del día pueden hacerse preguntas. ¿Y esto porque fue escrito? ¿Qué me quiso decir Dios en la palabra? Meditar en lo que leyeron en la mañana, o en la tarde, o en la noche. En ese tiempo devocional, después de que tengan ese tiempo devocional, háganse preguntas acerca de lo que leyeron. Como, bueno, ¿y qué me quiso decir Dios a través de esta palabra? Si yo fuera el personaje principal de lo que leí, ¿qué hubiera hecho yo en el lugar de él? Y constantemente estar meditando en lo que el Señor les quiso decir. Lógicamente uno tiene que seguir trabajando o haciendo los quehaceres y obligaciones que tiene que hacer durante el día, pero en las oportunidades que tengamos, estar pensando, ¿y yo qué hubiera hecho en el lugar de él o de ella? Conforme a lo que leíste en ese día. Y así poco a poco el Señor te va a ir contestando, porque el Señor pesa los corazones. El Señor mira las meditaciones que el hombre tiene. Entonces es muy importante que vayas pensando constantemente. Eso ayudará que tú constantemente la palabra la vayas atesorando en tu espíritu. Cuando tengas luchas, tengas dificultades, vas a sacar esas palabras que fueron grabadas en tu espíritu. Y así nunca vas a tener batallas que no vas a poder superar.
Cuando el Señor tuvo una batalla muy fuerte, que estuvo en el desierto 40 días, el Señor enfrentó a Satanás no con palabras que se le ocurrían de su mente o de su corazón. Eran palabras que salían del Espíritu. La misma palabra hecha carne la decía el Señor. A través de la palabra enfrentaba a Satanás. Eso es una claridad de lo que debemos hacer nosotros cuando pasamos dificultades, luchas en diferentes aspectos económicos, espirituales, familiares. Debemos nosotros sacar de nuestro espíritu la palabra que hemos atesorado. Debemos luchar nuestras dificultades es con la palabra. Cuando nosotros sacamos la palabra ante esas adversidades, ante esas enfermedades, ahí nosotros tendremos la victoria asegurada, porque nuestro espíritu está lleno de la abundancia de la palabra. Por eso dice la palabra del Señor que dentro de nosotros hay un río, y ese río en la teología significa el espíritu, que es agua. Él es fuego, Él es una paloma. Se llama una teofanía, una representación del espíritu. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos llenos de esos ríos de agua viva, se significa llenos del espíritu. Y el espíritu es la misma palabra. Entonces necesitamos ser llenos de la palabra para poder nosotros enfrentar diferentes adversidades. Por eso esta clase de una vida devocional es muy importante, porque ella será como esa base sólida sobre la cual tú edificarás tu casa. Porque si tú de rodillas le empiezas el día, muchas dificultades podremos tener el día, pero será tu arma para saber enfrentarla. Claramente lo dice en la palabra del Señor, que nosotros tendremos aflicciones, pero debemos estar confiados de que el Señor todo lo ha vencido. Cuando se medita en la palabra constantemente, pasaremos dificultades, pero tendremos un rema, una palabra que el Señor nos ha dado para salir adelante. Es muy importante que nosotros sepamos que realmente pasar por esas dificultades es para que nosotros saquemos lo mejor de nuestro espíritu. El Señor a veces nos permite a nosotros pasar muchas cosas para que saquemos que hay nuestro espíritu. Cuando el Señor le puso claramente a Moisés que lo adorara para que saliera el agua de la peña, él estaba cansado del pueblo, cansado de tantas cosas que se estaban viviendo y de la presión que él tenía. Y él cogió de la rabia, golpeó la peña, salió agua. Pero el Señor le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Y Moisés desde el monte tuvo que mirar cómo todo el pueblo entraba a lo que él por mucho tiempo había estado soñando con el pueblo de entrar a esa tierra prometida. El Señor a veces en ocasiones quiere ver nuestras reacciones, y en esos momentos es cuando tenemos que sacar lo que hay en nuestro espíritu. Es la palabra del Señor. Y así como este ejemplo hay muchos. El Señor siempre nos pone circunstancias para ver qué hay dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Amén. Espero que sea claro en el sentido de lo que se ha compartido, que esta palabra y esta clase sea de mucha bendición para ustedes, y sepan que no es tanto el lugar, sino que podamos nosotros sacar ese tiempo para poder tener delante la presencia del Señor, en el cual se va la gente a rejuvenecer en el espíritu. Como dice la palabra, que por fuera nosotros nos estamos envejeciendo,
pero por dentro nuestro espíritu está tomando nuevas fuerzas, fuerzas grandes, fuerzas poderosas, para hacer que grandes cosas, proezas en el Señor. Aquí vamos a compartirles una cita bíblica sobre la vida devocional. Podemos ir claramente aquí. Dice en Isaías capítulo 45, verso 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No debemos nosotros recorrer a nadie más. Él es nuestra salvación y toda la gente y la tierra y el mundo sabrán que no hay nadie más fuera de Él. Hay muchas religiones en el mundo que hablan de un Dios, de otro Dios, pero como pasó en el Antiguo Testamento, que el Dios verdadero es el que responda por fuego. Y en esa actualidad, Dios responde con fuego, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que nos da fortaleza en los momentos difíciles. Y esas religiones que supuestamente son verdaderas, la gente está errando y no se nota en ellos la felicidad, ni la tranquilidad, ni la paz que solamente podemos encontrar en el Señor Jesús. Dios les bendiga y mediten mucho en esa palabra. Isaías 45, verso 22. Que solamente en Él tenemos salvación. Y aún la tierra y todos los que habitamos en ella sabremos que solamente es Dios y no hay nadie más a cual podamos correr. Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Y tener una vida devocional te hará una persona victoriosa y fuerte en el Evangelio. Nadie te podrá mover porque te estás plantado sobre la roca. Si todos los días te determinas como un guerrero o una guerrera en levantarte a buscar la presencia del Señor, el Señor mirará en el secreto y te recompensará en público. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan y nos siguen en este canal. Dios les bendiga mucho. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes, como es para nosotros cuando la estamos organizando. Es lo que el Señor nos pone en nuestro espíritu para bendecirlos a ustedes. Dios les bendiga. Un abrazo. Espero que este tema les sea mucha bendición y se levanten guerreros y guerreras a buscar al Señor.